tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente en estas realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21, que por fortuna hoy nos abandona. Por este programa nada más, aunque pues no sabemos si ese abandono puede ser definitivo, cuando menos está hablado que por este programa nosotros aquí, invitados, colaboradores, su servidor y todo el equipo de producción, disfrutaremos una tarde de paz, de fin de semana y pues eso ya va siendo ganancia. Ya está usted viendo a don Roberto Quintana Roo Prieto, que usted sabe es doctorante en Derecho y es uno de los mejores conversadores que yo conozco. No nada más, por supuesto, en su especialidad, que es el Derecho y el Derecho Penal, sino, hombre, una cultura que uno se queda absorto escuchándolo. Además de Roberto, nos acompañará Maite Bardales Ferrari. Ella es psicoterapeuta, viene a abordar este tema de la ansiedad que ahora ha derivado de esta pandemia del COVID y que además se suma a todo este ritmo de vida tan desquiciante que vivimos en el mundo, no nada más en México ni en Puebla. Entonces vamos a escuchar su opinión. Va a estar también con nosotros Blanca González, empresaria, participa en el consejo de Coparmex y que tiene una perspectiva fantástica desde el punto de vista del sector empresarial, pero también desde el punto de vista del servicio como funcionaria pública. Así es de que va a ser interesante ya como mujer escucharla y luego al estar o haber estado en ambos lados de la mesa. Y cerraremos con otro divo, con Jorge Torres, el Divo Ríos. Tú ya te ganaste el calificativo, mi querido Roberto, ¿eh? Pues el muñeco es el muñeco, ¿para qué te lo niego, verdad? O sea que nos tardamos en reconocerte. No, el único que no se da cuenta eras tú. No, espérame, es que yo siempre me he dado cuenta, pero la connotación de divo aquí con nosotros es una distinta a la que tiene la mayoría de la gente. Okay, por eso es que tú no calificabas, pero ahora ya calificas, a partir de tu exigencia. Es como vedette. Pero ¿cuál sería la diferencia? No. El equiparable de la vedette del concepto era de los años 70 del siglo pasado. Sí. Hoy, ¿cuál sería? No sé, una mujer, una showgirl, una cosa así. Showgirl, ¿no? Porque es que las vedettes no necesariamente eran encueratrices, ¿no? Las vedettes eran mujeres, sí, exuberantes, claro. Pero eran cantantes o contorsionistas o bailarinas, no necesariamente encueratrices. Pero, pero esencialmente sí eran su función en términos de vender su imagen y su sensualidad. Y la sexualidad, por supuesto. Exacto. Sí. Bueno, porque ya es otro escaloncito más. Estamos hablando de los 70, ¿no? Pero que era ese tema un poquito oculto. Lo que pasa es que nosotros como que vinculamos el tema vedette al tema de las películas de ficheras, del cabaret, ¿no? Pero el término vedette habría que recordar, te tocó vivirlo más a ti que a mí. Yo llegué a ir con algún amigo en común, pero ya en los 80s, con mi querido Juanito Tejeda. Juanito Tejeda Mercado, sí, claro, mano. Y algún lugar en México que me llevó los centros nocturnos. Sí. Porque en Puebla pues no me tocaron los centros nocturnos a mí, porque estaba yo en la edad en que no podía ir a ellos. Sí. Y hubo creo que una época en Puebla después del escandalazo en el Conde y el homicidio de un policía judicial en manos de un ilustre poblano, ¿no? Sí. Que peleaban por los amores de una meretriz. Sí. ¿no? ¿Qué historias, son historias. Debería venir gente, lástima que mi padre no vio porque era un excelente platicador era muy discreto para muchas cosas, uno les platica como debe de ser. Porque más eran sus amigos, ¿no? Sí. Pero esa historia hizo que inclusive insignes poblanos salieran despavoridos de Puebla. Antes de que fueran exhibidos en relaciones parecidas. Y eran muy jóvenes, además. Y fue pues un pleito de borrachos peleándose por los amores de una
pues dama, de una niña de la vida galante, para decirlo. Galante. Es que el Conde era eso, ¿no? Un centro nocturno, porque la gente no sabe, pero pues en Puebla en esas épocas, de una manera así adecuada, teníamos una zona roja. Sí. Porque para controlar tanto la sanidad como el tema delincuencial, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A ver, a eso voy. Fíjate que ya entraste a un tema que no teníamos previsto, que no estaba planeado, pero que me parece de una gran trascendencia. Resulta contradictorio, me parece, que en una Puebla que toda la vida ha presumido de ser de una religiosidad extrema, existiera una zona de tolerancia en aquellos años. Y hoy... La 80 poniente. La 90. La 90 poniente. La 90 así poniente. ¿Sí? Que no era desde la 90. Y que era... No, pero era la 90. Es que era para no meter en broncas a Santa María, porque Santa María... Colindaba, bueno, no colindaba, Santa María es la 36, la 40. Sí, pero digamos era lo más cercano y fue una colonia muy fifí. De gente riquísima. Y de casas maravillosas. Sí. Del Art Deco, pero vuelvo al mismo punto. En esa Puebla... súper persignada, para decirlo con todo respeto, o de doble moral, pero había una zona de tolerancia. Y hoy se niega la sociedad en Puebla, se niegan los gobiernos, porque sigue siendo un tema tabú, a reconocer este fenómeno de la prostitución como algo que tiene que estar ordenado, controlado, para seguridad de todo mundo, en todos los órdenes. Pero fíjate que mi lectura es que no es derivado de eso, no es de la aceptación, porque es un hecho notorio y evidente, y los hechos notorios y evidentes no ameritan prueba, ¿no? En contrario. El tema yo creo que tiene que ver con la traspolación que esto ha llevado hacia la delincuencia. Para nosotros ha vuelto común, yo recuerdo cuando trabajaba yo como pasambre, en la defensoría estaba yo haciendo mis pininos, muy jovencillo, tal vez tendría yo 18, 19 años. Pero nunca pasaste hambre, ¿eh? No. ¿Te tiras al piso? No, nunca. Bendito sea, gracias a mis padres, porque además, muy trabajadores, etcétera. Inclusive ahorré un tiempo, porque anduve mucho tiempo persiguiendo la oportunidad, y yo quería hacer eso, ¿no? Un ejecutivo B, vete por las tortas, vete por los refrescos, bla, bla, bla. Y hasta que me compré mi primer traje con un crédito de mi papá de la tienda que ya no existe, Roberts. Roberts sí existe, sí, no, Rodoreda. Pero cuando Roberts era Roberts, ¿no? Porque mi papá le hacía sus trajes o con Bedoya, ya sabes, ¿no? Pepe Bedoya. Sí. Y entonces le dije, papá, yo me quiero comprar un traje, pero me lo quiero ir pagando yo con lo que voy ganando. Pues me compré mi tacuchito, ¿no? Ya sabes, peinadito de limón, el mini muñequín. Pero sí, vienes igual que de aquel entonces. Pero ya no uso la laca que me daba mi abuelita que se compraba en la botica ahí de la 5 de mayo, sino ahora ya uso spray, muy moderno. Entonces, fíjate que es que cuando tiene uno los pelos necios, a mí honestamente no me gusta andar todo el tiempo con el pelo así hirsuto, es mi forma de ser. El caso está en que llegaba yo a trabajar a la Excancha San Pedro, ahí estaba la Defensoría de Oficio, la jefatura de la Defensoría de Oficio. Al hoy Museo San Pedro de Arte. Así es. Y entonces los juzgados los estuvieron moviendo en esa época, hablo de los 80s, y hubo un momento en que estaban allá por San Francisco, ¿no? Y algunos inclusive algunos estuvieron contra esquina del Cine Coliseo y todo esto, ¿no? En la misma 4 Sur, y estamos hablando de la 2 Oriente. Sí. Entonces yo tenía que caminar sobre toda la 4 Norte, ¿no? Toda la 4 Norte, para llegar pasando donde estaba la U y todo la 10, la 12 de Oriente. Bueno, estoy hablando de 1983, 84, y eso ya estaba infestado de meretrices, como prostitución callejera. Sí, de personas de todas las edades, inclusive había señoras muy mayores que ahí estaban pobrecitas. Qué pena. No, terrible. Qué pena. O sea, es un mal que terriblemente se va dispersando también por el tema de la miseria. Tiene muchos factores, ¿no? Pero bueno, el punto está en que yo lo recuerdo mucho porque al principio hasta me asustaba porque cuando pasabas y te veían de tacuchito, no porque fueses ni siquiera un gallardo mancebo. Güerito. Ese güerito. Sí. Y le decía yo a mi papá, no vayas a cometer la tontería de meterte a un lugar de esos,
porque te puedes enfermar, no seas tonto. Mi papá nunca hubiera sido un señor que me hubiera llevado a algún lugar, porque se acostumbraba en esa época, pero mi papá... Muy respetuoso, sí, me hubiera decepcionado si lo hubiera hecho, la verdad. Sí. Porque sí me tocó pasar hasta con un primo, la cosa que nos llevaron a un lugar allá en el famoso Guadalupe 16, ¿no? Guadalupe 20, allá en La Paz, ¿no? Con una señora que era el personaje del Chisín. Sí, Andrés Chisín era el padrote. ¿Fue quien la mató? Sí, claro, era un policía judicial. Qué historias, man. Y a ese cuate lo detuvieron, yo tenía orden de aprehensión con él, y una vez fui a cenar con unos compañeros de la oficina, cuando era yo subdirector de averiguaciones previas, y de repente me mandaron una botella de coñac. Yo dije, caray, me confundieron, ¿no? Yo creo que ahora a lo mejor para la unidad de análisis financiero del SAT, a lo mejor, pero yo dije, no sé, me la voy a llevar de loción, porque estaba muy bonita la botella artística. Y me paré al baño, le pregunté al mesero, ¿y quién me mandó esa cosa que yo no pedí? Además yo no la voy a pagar. Y no se la mandó tal Andrés Chisín, un pasaspante. Y entonces le dije, fui al baño, regresé, tomé la botella, se la llevé a su mesa y se la dije, mira Andrés, yo a usted lo conozco, hay muchas leyendas urbanas, usted conoce a mi papá, conoció a mi abuelo, pues yo soy igual o peor que ellos, y pues nada más que yo soy servidor público. Y si usted dice que trae una metralleta porque andaba en un LTD de esa época, y contaba la leyenda urbana que traía un LTD y que traía una maleta de dinero para lo que se ofreciera, ¿no? Y un arma larga, no sé qué. Dije, pues yo, fíjese usted que en el folder de mi oficina hay una orden de aprehensión en su contra. Nada más hay un documento, pero yo no soy policía judicial. Sí. La orden no es mía, la orden es. Yo le agradezco mucho su invitación, pero no acostumbro a tomar lo que te dijo? Lo que invita usted. Yo creo que se quedó muy sorprendido, porque además yo llegué además era yo un joven de 23 años, una cosa así. Sí. No llegué con ninguna arrogancia. Debo reconocer ahora que lo estoy evocando, y sí estaba yo como nerviosón, pero no porque sabías la calidad y la historia de este personaje. La calaña, ¿no? La calaña, sí. No lo quise decir así. Sí, pero bueno, no se intenta hablar más de las personas que ya no están. Y después lo conocí y estuvo detenido, estuvo encarcelado y después, bueno, murió por un chivatazo de ahí, yo sé de quién. Lo agarraron haciendo pipí en una cantina de no muy lejos de aquí. Ahora sí que lo agarraron como Chucho el Roto. Lo agarraron casi como como Chucho el Roto no fue, se fue como... pero no es Chucho el Roto, pero ahorita me acuerdo. Sí, lo agarraron a la mitad del Tigre como el Tigre de Santa Julia, gracias. Por eso es un equipazo de producción. No más que aquí haciendo del uno, ¿no? Y bueno, vámonos, ¿no? Y bueno, pero el tema que estábamos hablando de eso es que los papás como que, los libaneses y los asilos caldeos, parecía como una práctica de lo más usual, no es porque para que te eduques, para que conozcas. Sí, pero es un acto de agresividad y de falta de respeto al hijo, ¿no? En general. Es muy fuerte. Sí, pero pues nosotros estamos acostumbrados a tener una sola fuente de información, y no era el internet, eran nuestros papás. Sí. Entonces generalmente tú hacías lo que tus papás te decían. Sí. Y lo que veías que hacían tus papás. Claro, porque además los primates somos seres de repetición, somos imitadores. Pero bueno, yo, bendito sea Dios, con mi padre tuve ese ejemplo. Yo he sido basurita, pero mi jefe era inmaculado en muchos aspectos, ¿no? Y en otros, pues nunca los conocí. Sí. Tuvo la bondad de que yo nunca siquiera me enterara. De la discreción. Sí, caray. De la discreción, porque finalmente... Y no me aparecieron medios carnales, Quintana sin el ron o algo así. Finalmente, la condición humana es proclive a este tipo de comportamientos. No es que nadie se escandalice, pero las cosas, pues, hay que tratar de entenderlas en su justa dimensión. Y bueno, yo creo que la vida es de contextos. Y de contrastes. Sí, y me refiero al contexto porque ahora las generaciones de ahora todo lo quieren ver como si siempre hubiera sido en esta óptica. Y hay otras dimensiones, habían otros multiversos para nosotros. Es que además que no eran ni mejores
Simplemente eran diferentes. Eran muy diferentes. Era otro mundo. Es injusto también por eso que nosotros, a lo mejor por mi generación, que somos los papás de esta generación, queramos imponer ciertas cuestiones porque nosotros las vivimos. Porque somos de dos polos. Tengo amigos que han criado a sus hijos dándoles excesivamente, porque ellos no lo tuvieron, sin ninguna disciplina. Y tengo los otros... No tardan en pagar las consecuencias, Sí, no tardan. Ya varios las pagaron. Sí. Y en alguna ocasión hasta me dejé hablar con un amigo, que no voy a decir el nombre porque me enojé mucho con él, porque a mi ahijado le compró una motocicleta. Pues y era que se matara. Y era un escuincle caguengue. Y le dije, eso lo único que vas a provocar es que se mate sin defensa alguna. O sea, si vas a gastar una moto, cómprale un buen carrito y que no corra mucho, porque además no tienen nada que presumir porque no se han ganado nada, lo tienen que ir trabajando, pero qué bueno que les des una herramienta, un instrumento, ¿no? Pero el tema al que quería yo ir, que salió en este momento, es una cuestión de orden, y yo me he puesto a reflexionar mucho, y lo he hecho en academia, y lo he hecho, inclusive, fíjate que cuando fui juez calificador, tuve un contacto con otra colaboradora del programa, la amo profundamente, que ella coordinó inclusive la protección a todas las damas de la vida galante. Y ella tenía una oficinita, que es Alejandra Fonseca, claro. Y Ale, que en esa época además, bueno, ahora sigue siendo una mujer bellísima, pero en esa época era espectacular. Yo te diría que en esa época Alejandra Fonseca paralizaba el tráfico. ¿Sí? Por la belleza. Cuerpazo, y además una personalidad, ¿no? Sí. Y ahora... Y súmale la preparación que tenía y la empatía. Y muy aguerrida. Muy aguerrida, ¿no? Y muy bien relacionada, claro, por lo mismo, claro, ¿no? Sí, una mujer guapa, etcétera. Entonces hacía casi lo que se le daba la gana. Y ella y yo nos hicimos amigos justamente porque yo no dejé que hiciera lo que estaba acostumbrada a hacer. Y yo creo que esos polos diferentes terminan, ¿no?, juntándose. Sí. Y hemos hecho una gran amistad de muchos años, inclusive he estado en su programa de Radio Guap y todo. Sí. Bueno, ella se encargaba y ella, platicamos alguna vez de esto y le decía yo, es que es importante y vamos a conseguir el apoyo a través de los Rotarios, del Club de Leones, de lo que se necesite, para que estas mujeres tengan espacios para desarrollarse. Pero nunca nadie le hizo caso, Roberto. Sí lo trabajó mucho tiempo, y por lo menos las que estaban en el primer cuadro. Sí. Pero luego se fueron sus padrinos y se van diluyendo las cosas. La política se volvió ya más la guerra de intereses del que estaba y ahora va, como está pasando ahora, ¿no? Pero yo siempre pensé que como no puedes abatir la delincuencia en general, pero la tienes que contener. No la puedes erradicar, no, pero sí la tienes que contener. Es que, mira, el término erradicar estaría más vinculado con la prevención. Sí hay posibilidad de erradicación con prevención, pero no puedes acabar con ella, eso es. Porque el tema es que es como la cosecha de mujeres, ¿no? Nunca se acaba. Y porque los intereses generados, claro. Bueno, yo les digo a los muchachos y a las señoritas que cuando hacen una investigación, los criminólogos o los propios abogados, que los mando campo, inclusive cuando estuvo aquí Claudia Barbosa, Claudita, que le mandamos un beso. Ya te buscaré la próxima semana, Claudia. Recordó que les puse a hacer trabajos acerca de prostitución, que los llevaba yo a necropsias en clases. Bueno, eso fue hace 30 y tantos años. Lo sigo haciendo, ¿verdad? Aunque ahora es mucho más común. Yo en esa época fui el primero y en la Libre Derecho se espantaban que yo llevara a los alumnos a ver un cadáver desnudo. Santo Cristo vencedor, ¿no? Pero era parte de la realidad a la que se tienen que enfrentar los abogados. La Puebla religiosa y purista de antes. Y de siempre, porque ahorita seguimos con ciertas actitudes en algunas cosas, ¿no? Pero mira, para cerrar esta parte, el tema es que atrás de esta prostitución galopante está el tema de la trata de personas. Que eso es todavía infinitamente peor. Y que es delincuencia organizada. Claro, sí. Entonces, no han querido acotar por los intereses, esa es la realidad, ¿no? Inclusive hasta de la asquerosidad esa de moteluchos o teluchos que hay, aunque vaya a venir algún día aquí el Manolo Domínguez. El que llora en el Royalty. Ahí estaba yo con él, creo que el día que estaba llorando. Sí. Pero pues esos lugares tenemos que cerrar. Digo, yo creo que debe ser para nosotros de repente un peligro pensar como antes de la posibilidad de ir a un motel, porque es terriblemente peligroso, ¿no? A mí me parece terriblemente peligroso. Pero bueno,
fuera de esta cuestión, recuperar espacios es el tema. Sí. Y tal vez se coliga con un tema que esta semana tuvimos y que fue esto que en el divorcio aparente que manifestó el siempre enojado señor gobernador Barbosa, porque está peleado con todo mundo, cada semana busca a alguien más con quien pelear. Yo creo que está peleado con la vida y con él mismo. Pues es que debe ser difícil. Sus condiciones, estoy de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y que te haya caído lo que querías toda tu vida en el peor momento de tu vida y no poderlo disfrutar, ¿no? ¿Qué? Sí. Pero yo creo que ahí se está equivocando. Tal vez lo que ha pasado con muchas gentes en Puebla en el poder, se rodean de gente, no lo sé, porque nunca he estado ni lejanamente en medio de ver algo cerca de las cosas que hago, deje de hacer. Que no sean en los medios y las mismas que él exhibe. Si no se pusiera de pechito nadie diría nada, ¿no? Claro. Pero esas mañaneras no se dan cuenta en ellos que se exhiben, que se exponen en sus peores mezquindades. Como diría Paco Stanley, una tras otra. Es una tras otra. De todos. Declaraciones desafortunadas, sí, por decirlo menos. Y que después, el lunes voy a hacer esto y pasó el lunes y no pasó nada. Y entonces vaya a pasar como el Pedro y el Lobo, ¿no? Como pasó, sí, claro, el pastorcito y el lobo. Inclusive como pasó con la terna que mandó de magistrados. Sí. Y la iniciativa que apenas entraron ayer y fue la última iniciativa que entró, según lo que yo vi en el portal, porque la bajé hoy para empezarla a estudiar y poderla venir a comentar con ustedes, porque la gente ha estado malinterpretando los dos temas jurídicos de ahora. La gente está discutiendo, perdón, la gente está discutiendo respecto a una supuesta reforma a la ley para modificar el tribunal, y esto tendría que ver con la ley orgánica, ¿no? Aparentemente. No, la reforma es constitucional. Es una propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Y ahí vienen varias cuestiones que hay que analizar, porque el hecho de desaparecer los tribunales administrativos, que fue un pleito del Foro Jurídico Poblano permanente, porque no había por dónde entrarle a atacar los actos de gobierno de esta manera, ¿no? Pero ahora lo quieren llevar de nuevo al control. O sea, parece que todos los organismos que de alguna manera tienen una autonomía y que acotan pues justamente lo que es el Estado. Hay que suprimirlos, hay que minimizarlos. Es que el Estado democrático de derecho se sustenta justamente en esas instituciones. En el respeto a la ley, claro. Pero de todos, no nada más de quien les conviene, ¿no? Entonces, entre el susto del martes y la rabieta del jueves del presidente y la permanente enfado evidente, crispación en la que están inmersos. Bueno, sí. Pero hubo un haz de luz en el cual el señor gobernador y el señor presidente municipal casi los vi así al ras de un atardecer en Cancún, Quintana Roo, por supuesto, tenía que ser. Pero Quintana Roo, caminando para tomarse de las manos y girar. Cambia lo que te estás metiendo, mi querido Roberto. Ponle un poquito más de calidad, paga un poco más. Pero fíjate que pues al final se pusieron de acuerdo en algo, porque se supone que ni se iban a saludar, ni se iban a ver, y se les olvidó que viven juntos, ¿no? O sea, entonces, que por el bien de Puebla tienen que ponerse a trabajar. Me parece muy buena estrategia que un lugar donde permanentemente una cadena delictiva como lo es el robo de autopartes y el efecto del robo. Nadie robaría autopartes para coleccionarlas, sino lo hacen para venderlas. Hay que cambiar los usos de suelo para que pueda entrar entonces en aplicación una ley de expropiación. Estás entrando a otro de los temas que se van a quedar sobre la mesa, pero sí muy rápido. ¿Cuál es tu opinión entonces al respecto de esta intención de expropiar los predios de ahí de la 46, en donde todo Puebla sabíamos que ahí se comercializaban todas las autopartes robadas, todas, y ahí las encontrabas, y expropiar también este predio de La Cuchilla, que también sabemos que de toda la vida pues ha sido un nido de delincuentes? Pero llegar a este extremo de expropiar, es la pregunta. Sí, porque la idea sería esa, recuperar los espacios, ¿correcto? Si tú sabes dónde están aconteciendo los eventos criminales, si tú sabes en qué hoteles del centro de Puebla hay prostitución de niñas, de jóvenes, de hombres y de mujeres, de señoras de 70 años de edad,
que son obligadas, que son forzadas, que atrás de ellos hay delincuencia organizada de trata de personas, tantitos pantalones, pero tienen que trabajar juntos porque la seguridad pública constitucionalmente, según el párrafo 9 del 21, es una función que está a cargo de los tres. Y el presidente de la República se encargó de matar el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué? ¿Y por qué la intención hasta de llevarse la Guardia Nacional? Sí. Para llevarse los recursos de seguridad pública, ya saben a dónde, a sus programas sociales disfrazados de compra de votos. Pero sí, recuperar espacios es un imperativo. Pero ¿qué pasa con la gente que es inocente? Porque así como hay un nido de delincuencia sí, perfectamente definida, es que yo no hablé y la de gente pesquisa, que no lo es. Yo no hablé de pesquisa general, por supuesto. Claro, el temor que da es el tipo de funcionarios que hay. O sea, cuando tú tienes, con todo respeto para la dama y el respeto que me merecen ella, todas las damas, y los que no sean damas o dames, o como le quieran llamar. La señorita abogada, secretaria de Seguridad Pública, por ejemplo, hacer detenciones a pesquisa general a una persona. ¿Quién es un policía municipal para decidir si tú eres güerita o si tú eres morenita? O si yo soy gordo o soy flaco. Pues es evidente que él es flaco y yo soy gordo. Entonces, si me vas a detener por gordo, pues deténme antes de que entre a los tacos, no saliendo, ¿verdad? Sí, cuando menos. Bueno. No, pero está bien que te detengan después porque ya te los disfrutas. Por eso te digo, para mí a todo dar. Bueno, y el evento está en el tema de que ella piensa de que alguien le dijo, porque es el tema, la ignorancia, ya les dije, la incapacidad es la peor forma de corrupción. Sí. Y además genera impunidad, que ellos pueden hacer revisiones corporales. Sí, siempre y cuando exista una denuncia. El artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la revisión corporal como una forma de acto de investigación en una carpeta, pero no en aras de que un policía tome discrecionalmente. Sospeche, suponga. Fue terrible ver un video que pasaron de un muchacho que por su aspecto, ¿no? Que parecía, pues no sé, para quién, el cholo a lo mejor tiene un perfil. Sí. Es un muchacho delgado, con su forma de vestir, etcétera. Casi donde estaba viendo la maqueta que está ahí frente del Palacio, y lo llegaron a revisar como si llevara una bomba. O sea, a mí me hubiera encantado estar ahí para darme un entre con esos cuates. Lamentablemente, pues siempre se agarran al tarugo o al jodido. Y este pobre muchacho fue indignante, lo humillaron, lo pisotearon, claro. Y al final, todavía casi como si te hicieran un favor, pues ¿qué le queda a una persona que te pasa eso? Ya lo platicaremos después. Sí, por supuesto. Porque ya tenemos 3 minutos todavía y me encantaría, yo creo que en 3 minutos sí nos puedes dar tu opinión de algo que a mucha gente le parece irrelevante, pero que a mí me parece trascendente. Este tuit en donde aparece la imagen del señor presidente de la República en una oficina que es un dechado de pulcritud, de orden, de inspiración para trabajar. Digo, no sé si coincidas conmigo, pero que a mí me dio vergüenza, me dio pena. Porque finalmente, y lo contesté en el Twitter, digo, pues este es el reflejo del país. ¿Qué opinas? Yo no soy especialista en estas cosas, pero mi opinión personalísima es justamente esa, ¿no? Que es un reflejo de las cuestiones en general. O sea, yo no sé si las personas que ven lo de su imagen piensen que llega más al pueblo por esta cuestión de desparpajo, y es posible que por un cierto sector. Yo creo que sí, porque de otra manera no hay una razón que justifique. No, porque te voy a decir, como decía mi abuelita, es que a mí se me hace que lo hace al drede. Al drede, sí. Porque es tanta la... Mira, ya te dije una vez, tú no haces diferencia entre los programas de Gerson Andrade y el noticiario de las 10:30 de la noche, con las noticias de los políticos. O sea, la parodia y ellos es lo mismo. O sea, pero Gerson es divertido. Bueno, pero no nos reímos de Gerson. Lo más chistoso es que nos reímos de los personajes. De nosotros, porque es nuestra realidad y porque eso somos. Y porque ya aprendimos a reírnos en lugar de que nos dé pena y hagamos algo por cambiar. Entonces yo llegué a tu programa después de la pandemia con 60 kilos de sobrepeso, y ahora ya solo tengo 30 kilos de sobrepeso. Lo cual no amerita, se me nota según me veo, lo cual amerita una felicitación. Yo pensé que unos tacos. Bueno, los tacos ya son pero
por descontado. Oye, dice Andreas Striegel, porque ya nos tenemos que ir. Sí. ¿Y a poco vamos a creer que con las expropiaciones en la 46 Poniente se acabará el problema del robo de autopartes? No, yo no. ¿No será que terminemos viendo simplemente cómo migran a otros lugares en un efecto cucaracha? Sí, es que es un todo. Es decir, y además es un fenómeno mucho más complejo. Tiene razón. A lo mejor, por la pregunta y la manera en que respondí, se genere una percepción distinta. Para hacer un trabajo contra la delincuencia, o sea, a diferencia de pensar solo en armarlos o pagarles más, hay que capacitarlos. Hay que pagarles más, hay que mejorar sus prestaciones. Bueno, hay que comprarles el armamento adecuado. Sí, inclusive, mira, la gente no lo sabe, pero estos pobres que los ponen a agarrarse a machetazos con todo mundo, a los azulejos de Toronto de aquí, les compran unos zapatejos de goma y los tienen parados 30 horas. O sea, es no tener tantita progenitora, no debe ser, no es humano ni es digno. Claro. Bueno, si tú tienes un policía vestido con ropa de un solo uniforme les dan al año, el mismo todos los días, se avientan fatigas que son sus turnos de ellos de 24, que a veces son 48 por 24, trabajando metidos en una bolsa de condiciones plástico. Infrahumanas. Sí, bueno. En donde además están poniendo en riesgo su vida. Además, sí. Pero además, no solo con los delincuentes, sino inclusive por muchas otras cuestiones que arriesgan. El tema está en que además de la capacitación, hay que generar las circunstancias alrededor para atacar el delito, como dicen los criminólogos, con el iter criminis, tomando en consideración todas las perspectivas, desde el que prepara los delitos, del que consume el delito y después del que lava el dinero de ese delito. Si no le pegas a la delincuencia en todas las vertientes, no va a pasar nada, no hay contención entonces. Pero pues ya Roberto, gracias. Otro día. Que Dios nos bendiga a todos y que gane el Puebla a los Pumas, por lo menos 3-0, para que quede yo contento. Voy a estar trabajando, pero bueno. Oye, algo me a ver, fíjate, a lo que obliga las 3 últimas jornadas, bueno, ya las 2 últimas, después de haber desperdiciado cualquier cantidad de puntos. No vayas, que no, por favor, Larcamón, no escuches esto. No sé que te quieras ir se va a ir al Manchester. Como lo trajimos de Holanda. Sí, se va a quedar. Todavía cuando menos 6 meses se va a quedar. Sí. Lo sacamos de un hoyo en Chile y ahora resulta que ya todo el mundo nos levanta la canasta a nosotros. Roberto Quintana Roo, ya usted está viendo porque es uno de los especialistas en derecho penal y es uno de los mejores conversadores que yo conozco. Y mire que conozco gente, y eres el hombre más generoso. Roberto, como siempre, muchas gracias. Que tengas espléndido fin de semana, arrancando con un triunfo del Puebla. Sí, y que haya trabajo y salud para todos. Va. No se vaya, vamos a regresar en 2 minutos porque ya tenemos de manera increíble a las 2 siguientes colaboradoras. Claro que una de ellas llegó con mucho más anticipación, lo cual es perfectamente bienvenido. Regresamos. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.